El día que descubrí la mayor traición de mi vida, de mi propia madre. Siempre pensé que la traición venía de afuera, de alguien distante, alguien que no nos conoce de verdad. Pero ese día, aprendí a las malas que el golpe más doloroso siempre viene de la persona en quien más confiamos. Recuerdo la sensación con exactitud. El aire se volvió pesado, como si me costara incluso respirar. Empecé a zumbar en los oídos, el corazón me latía con fuerza y por un momento me quedé inmóvil en medio de la habitación, sin poder creer lo que veía. ¿Sabes cuando lees algo y tu cerebro simplemente se niega a aceptarlo? Así fue. Todo empezó de forma bastante inocente. Solo quería conseguir unos documentos viejos que guardaba mi madre en casa. Nada grave. Siempre decía que ese cajón estaba lleno de papeles importantes, pero nunca dejaba que nadie los tocara. Y ese día, como no estaba, pensé que no habría problema en echar un vistazo. Y así fue. Al abrir el cajón, encontré una carpeta azul. Una de esas sencillas, pero que uno siente que guardan grandes secretos. Mi nombre estaba escrito en la tapa, pero encima había una línea gruesa, hecha con rabia, como si alguien quisiera borrar mi existencia. Sentí un vuelco en el estómago. Abrí la carpeta con mano temblorosa. Y entonces todo se derrumbó. Había documentos. Muchos documentos. Escrituras, testamentos antiguos, notas manuscritas. Y en varios de ellos, mi nombre simplemente no existía. En los que aparecía, estaba garabateado, tachado, reemplazado. Y en casi todas las páginas, solo un nombre brillaba como un premio, el de mi hermana. Fue como un puñetazo en el pecho. Me senté en el suelo, sosteniendo esas páginas como si fueran brasas. Intenté comprender. Intenté encontrar una explicación lógica, algo que tuviera sentido. No, esto no puede ser real. Quizás sea un borrador. Quizás solo estaba organizando. La cabeza me daba vueltas. Pero entonces, encontré la carta, guardada al fondo de la carpeta, doblada, como si fuera la parte que más quería ocultar. Era una carta de mi madre al abogado, pidiendo, sin ambajes, que me expulsaran por completo de la herencia. No solo que me disminuyeran, que me expulsaran, como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera sido un hijo. Leí y releí esa carta unas 10 veces. Y cuanto más la leía, más me dolía. Cada frase era como un cuchillo que se clavaba lentamente, retorciéndose, doliendo aún más. La parte que nunca olvidaré decía: mi hija siempre ha sido más responsable. Se lo merece todo. Él no. Él no. Nunca imaginé que 2 palabras pudieran destruir una vida entera. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo mi corazón, sino la sensación de pertenencia, de valor, de amor. Empecé a llorar allí mismo, sentada en el suelo frío, rodeada de papeles que demostraban que mi madre había decidido que no merecía lo que por derecho me pertenecía. Y mucho más que eso, que no era digna de ella. Y entonces, en ese pesado silencio de la casa vacía, me di cuenta. La mayor traición de mi vida no vino de un enemigo. Vino de la persona que debería haberme protegido del mundo. Vino de quien me trajo al mundo. Y allí, mi historia realmente comenzó. Antes de ese día en que mi vida dio un vuelco, yo era... simplemente era el hijo que nunca se quejaba. El que siempre intentaba hacer las cosas fáciles, que aceptaba lo que me daban, que no armaba jaleo, que no exigía nada. ¿Conoces a esa persona que siempre intenta tener la razón, el plan B, el que resuelve las cosas, el que siempre encuentra la manera? Bueno, ese era yo. Crecí así. Mi hermana siempre tuvo una personalidad fuerte, siempre sabía lo que quería y lo exigía todo al instante. Y mi madre, no sé si era por cansancio, costumbre o incluso por decisión propia, siempre encontraba la manera de conseguir lo que quería. Y yo aprendí a esperar. Recuerdo cuando éramos niños.
¿Mi hermana quería el juguete nuevo del escaparate? Mi madre encontraba la manera de comprárselo. Me gustaba un coche de juguete que costaba la mitad, pero siempre decía que no lo necesitaba, y ella me creía. En el fondo, sí lo necesitaba. Simplemente no quería decepcionar a nadie. Así crecí. Estudiaba, ayudaba en casa y trabajaba desde pequeño. No pedía dinero, no pedía ayuda, no pedía presencia. Fui el hijo que resolvía problemas. El hijo que desaparecía para no ser una carga. El hijo que decía, todo está bien, incluso cuando no era así. Y en cierto modo, pensé que mi madre se sentía orgullosa de eso. Pensé que veía en mí madurez, fuerza, responsabilidad. Pero el tiempo, amigo mío, el tiempo demuestra que nuestro silencio no siempre se ve como fuerza. A veces, se ve como algo desechable. Solo me di cuenta de esto años después, cuando la vida me echó en cara que, aunque había sido el hijo más presente, el más paciente, el más comprensivo, a sus ojos, yo era el más fácil de dejar ir. Pero hasta que llegué a ese punto, seguía creyendo que todo estaba bien. Seguía creyendo que mi madre sería la última persona en la tierra capaz de hacerme daño. Y eso es precisamente lo que lo hace todo tan doloroso. Nunca olvidaré ese día. Parece grabado en la pared, en el suelo, en el aire, como si cada detalle hubiera sido diseñado para herirme sin piedad. Había ido a casa de mi madre a ayudar a organizar unas cajas viejas. Ella siempre lo guardaba todo. Documentos viejos, fotos amarillentas, cartas que nadie más recordaba. Pensé que solo estaba siendo el mismo de siempre, el hijo que aparece, que ayuda, que lleva el peso, que resuelve lo que nadie más quiere resolver. Mi hermana había llegado antes y estaba en la habitación de mi madre, hablando por teléfono. La puerta estaba entreabierta e iba a tocar para avisarle de mi llegada. Pero antes de tocar la madera, oí su voz, y fue como un puñetazo en el estómago. Se rió, una risa ligera, segura, casi burlona, como quien ya ha ganado un partido sin siquiera pisar el campo. Y entonces dijo, «Tranquila, todo esto será mío de todas formas». Me quedé paralizada. Por un momento pensé que hablaba de otra cosa, de ropa, muebles, no sé. Pero luego continuó como explicándole a alguien que dudaba de ella. «Mi madre ya lo tiene todo organizado. El tonto de mi hermano no tiene ni idea». En ese momento sentí que el corazón me latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir por la garganta. Me ardía la cara, sentía todo el cuerpo caliente como si tuviera fiebre, y lo único que podía pensar era, no puede ser, no se trata de una herencia, no puede ser. Retrocedí 2 pasos, lentamente, con miedo de hacer ruido. No quería que supiera que la había oído, no en ese momento, no sabía qué decir. Ni siquiera sabía qué sentir. Fue como descubrir que la persona con la que creciste, con la que compartiste juguetes, peleas, cumpleaños, tenía un plan oculto para borrarte de tu propia familia. Y entonces ocurrió algo aún peor. Salió de la habitación, y cuando pasó a mi lado en el pasillo, ni siquiera notó mi presencia. ¿Sabes cuando alguien pasa a tu lado como si fueras invisible? ¿Como si no significaras nada? Eso dolió más que la frase que había escuchado, porque ahí mismo, en ese segundo, me di cuenta de que no era solo un pensamiento aleatorio, era un pensamiento real, era cómo me veía, un obstáculo, una molestia, un nombre que necesitaba quitarme de en medio. Respiré hondo, intentando comprender qué estaba pasando, pero sentía que todo el pasillo se había vuelto demasiado pequeño, como si las paredes me empujaran hacia afuera. Y mientras intentaba tragarme esa horrible sensación, una pregunta resonó en mi cabeza, insistente, cruel, casi gritando, ¿qué hizo mi madre para que estuviera tan segura? Supe, en ese instante, que esa frase lo cambiaría todo. Mi relación con mi hermana, con mi madre e incluso conmigo misma. Simplemente no tenía ni idea de que la verdad sería aún peor de lo que imaginaba. Creo que en el fondo siempre lo supe. Siempre sentí esa punzada silenciosa, esa sensación incómoda que intentas tragarte porque crees que es una exageración.
o porque duele admitir que quizá la persona que más quieres te esté haciendo daño sin darte cuenta. Mirando atrás hoy, todo cobra sentido. Es como si mi vida hubiera dejado pequeñas pistas, esparcidas a lo largo de los años, casi rogándome que prestara atención. Pero yo no quería ver nada. Desde adolescente, noté que mi hermana siempre recibía un brillo diferente en los ojos de mi madre. Era una mirada que nunca logré descifrar del todo, pero la sentía. No era odio hacia mí, nada tan fuerte. Era más bien preferencia. Y yo, queriendo mantener la paz, me acostumbré a ponerme en segundo plano. Recuerdo cosas tontas, cosas a las que al principio nadie prestaba atención. Cuando sacaba una buena nota en el colegio, mi madre me decía, «¡Qué bien, hijo!». Pero cuando mi hermana sacaba la misma nota, parecía que se me paraba el mundo. Tenía la cara llena de felicitaciones, elogios y orgullo. Cuando necesitaba algo, mi madre siempre respondía, «Ya veremos, hijo, ahora no». Pero cuando mi hermana preguntaba era, «Claro, mi amor, deja que mami se encargue». Son esas pequeñas cosas que guardas en un rincón de tu mente, ¿sabes? Cosas que no duelen lo suficiente como para hacerte explotar, pero sí lo suficiente como para dejar cicatrices invisibles. La verdad es que aprendí a normalizar todo eso. Solía decirme, «Oh, no importa, cada familia tiene sus diferencias». «Oh, soy hombre, puedo con esto. Deja que mi madre la cuide». Me convencí de que no necesitaba atención, cariño ni reconocimiento. Era más fácil aceptar el papel de el que no complica las cosas. Y con el tiempo, me acostumbré tanto a ceder siempre, a comprender siempre, a aceptar siempre, que acabé pensando que era una especie de virtud, que estaba haciendo lo correcto. Pero no era así. Y las señales seguían apareciendo, cada vez más claras. Y yo seguía haciendo la vista gorda, porque prefería creer que la familia es la familia, y que la familia no hace daño. Un día, por ejemplo, le compré un regalo caro a mi madre con mi primer sueldo. Recuerdo que fui a entregárselo con una sonrisa tonta, esperando alegrarla. Me dio las gracias, pero 5 minutos después llegó mi hermana, con una simple tarjeta comprada en la esquina, y mi madre lloró como si hubiera recibido el regalo del siglo. Debería haberlo entendido entonces. En otra ocasión, mi padre, antes de fallecer, me llamó y me dijo, con cierta fuerza en la voz, «Hijo, a veces lo que vemos no es lo que ven los demás. Presta atención». Pero no quería traducir esa frase. Prefería pensar que estaba cansado, triste, enfermo. Cualquier cosa menos la verdad. Hoy lo sé. Intentaba advertirme. Las señales me gritaban en la cara. Dios mío, ¿cómo eran? Pero elegí ignorarlo todo porque duele menos. Queremos creer que el amor de una madre es igual para todos, que no hay injusticia en casa, que nadie allí tendría el valor de frenarte. Pero la verdad es que solo vemos lo que estamos dispuestos a aceptar. Y yo definitivamente no estaba preparada. Lo que no sabía era que todas esas señales no eran solo coincidencias ni una mala interpretación mía. No. Eran el comienzo de algo mucho más grande. Algo que, tarde o temprano, explotaría en mi vida como una bomba. Y cuando explotó, no quedó nada de lo que creía cierto. Me senté en el sofá esa tarde, completamente inconsciente de que en unos minutos mi vida entera daría un vuelco. El teléfono sonó de repente, ese tono un poco ronco y anticuado que mi madre insistía en mantener. Pensé que era una llamada normal, tal vez pidiéndome que fuera a ver una cortina que se había caído o quejándose de que Internet siempre tenía problemas. Cosas normales, pero no lo era. En cuanto contesté, me di cuenta de que la voz al otro lado no era la suya. Era el abogado de la familia, y solo oírlo presentarse me revolvió el estómago. Nunca me llamaba, nunca. «Hola, hijo, ¿cómo estás? Tenemos que hablar de algo importante, sobre tu madre, sobre mi problema». Pero sentí que algo no encajaba en su forma de hablar. Se me aceleró el pulso. Sentí como si oyera mi propio latido dentro de mi cabeza. Pregunté, «¿Le pasó algo?».
Dudó. Y esa vacilación fue el golpe inicial. No, está bien, pero necesito que vengas a la oficina mañana. Se trata de documentos. Documentos. Una palabra fría. Una palabra que nunca trae buenas noticias cuando viene de un abogado. Intentó disimularlo, pero noté una respiración pesada. Esa clase de respiración que uno tiene cuando sabe algo muy serio y no quiere ser el portador de la bomba. Cuando colgué me quedé allí, mirando al vacío. La habitación parecía más pequeña, como si las paredes se cerraran lentamente, y un pensamiento persistente martilleaba mi cabeza. ¿Documentos? ¿Sobre mí? ¿Por qué no me llamaron antes? ¿Por qué solo ahora? De repente, todas esas pequeñas cosas que había ignorado durante años comenzaron a saltar a mi memoria como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraron su lugar. La forma en que mi madre siempre cambiaba de tema cuando hablaba del futuro. La forma en que trataba a mi hermana como si fuera una joya preciosa. Y la forma en que evitaba cualquier conversación sobre un testamento, incluso después de haber pasado por 2 graves problemas de salud. Todo empezó a tener sentido, y sentí un escalofrío profundo en el pecho esa noche. Apenas dormí. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente parecía arder, como si alguien hubiera encendido todos los interruptores a la vez. No dejaba de dar vueltas en la cama pensando, ¿tendrá algo que ver conmigo? Pero ni en mis peores pesadillas me imaginé que esa llamada sería el comienzo de la revelación más dolorosa de mi vida. Una revelación que vendría de la persona en la que más confiaba en el mundo. Y cuando llegué al despacho del abogado, bueno, ahí fue cuando todo se derrumbó. Respiré hondo antes de empezar a hablar, porque este es el tipo de recuerdo que todavía me pesa en el pecho, incluso después de todo lo que ha pasado. Pero quiero que entiendan exactamente cómo me sentí ese día. Así que, déjenme contárselo con calma, como si estuviéramos hablando en mi sala. Si te está gustando la historia hasta ahora, deja un me gusta y sigue el canal para no perderte los próximos capítulos. Entré al despacho del abogado, pensando que sería una conversación rutinaria. Nada fuera de lo común. Me había llamado con cierta urgencia, pero no imaginé que sería algo tan serio. Simplemente me pareció extraño que mi madre y mi hermana ya estuvieran allí, sentadas, y de la forma más incómoda posible, como si alguien hubiera ocultado un secreto. Mi madre no me miró a los ojos cuando llegué. Eso ya me dio una silenciosa advertencia de que algo no cuadraba. Jugueteó con las manos, se ajustó el bolso en el regazo, respiró hondo. Incluso parecía una niña que sabe que la van a pillar en una mentira. Mi hermana, en cambio, estaba demasiado relajada. ¿Conoces esa sonrisa que no es realmente una sonrisa? ¿De esa que parece la de alguien que se aferra a la victoria antes de que se acabe? Eso era. El abogado me pidió que me sentara. Incluso su actitud me habría preocupado si hubiera estado prestando atención. Su voz tranquila y cautelosa, como la de alguien que sabe que está a punto de soltar una bomba. Y fue entonces cuando dijo, tan directo que me golpeó en el estómago: necesitamos ajustar las condiciones de la herencia según la reciente decisión de tu madre. Fruncí el ceño. ¿Decisión? ¿Qué decisión? Los segundos se sintieron como minutos. Abrió una carpeta gruesa, hizo girar un papel en mi dirección y dijo: tu madre pidió excluirte de la división de bienes por completo. Recuerdo la sensación como si estuviera sucediendo ahora mismo. Mi cuerpo se calentó, me temblaban las manos. El corazón me latía tan fuerte que casi me hacía un ruido en el pecho, y antes de que pudiera reaccionar terminó. Quiere dejarlo todo, exclusivamente a su hermana. Miré a mi madre. Necesitaba que me mirara. Necesitaba que dijera que era mentira, que había habido un malentendido, cualquier cosa. Pero seguía bajando la mirada, como si intentara esconderse de mí. Mi hermana, al otro lado, suspiró, satisfecha, como si pensara, por fin. Fue en ese momento que sentí que algo se rompía dentro de mí.
No se trataba del dinero. Nunca lo fue. Se trataba del significado. Se trataba de darme cuenta de que la mujer que me enseñó a compartir juguetes ahora me estaba arrebatando el derecho a compartir lo que era nuestro. Se trataba de comprender que la misma madre que dijo, "Las quiero a las dos por igual", estaba allí, frente a mí, firmando un documento que demostraba exactamente lo contrario. Justo ahí, en ese momento, me di cuenta de que no estaba perdiendo una herencia. Estaba perdiendo a una madre. Estaba perdiendo la imagen que había tenido de ella toda mi vida. Y lo peor, lo dejó pasar, en silencio, sin defenderse, sin dar explicaciones, sin dudar. Sentí como si alguien me hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies y caí directamente al suelo sin ningún lugar donde agarrarme. Y allí, en esa fría oficina, con el reloj en la pared marcando cada segundo, como si fuera una acusación, comprendí una verdad que todavía duele admitir. Mi madre eligió a mi hermana. Y eligió en mi contra. Pero espera, porque la historia no termina aquí. Y lo que vino después fue aún más increíble. Si quieres puedo continuar con el siguiente tema. Que me borraran duele, pero me hizo ver lo que realmente representaba para ellos. Cuando salí de esa habitación, la habitación donde acababa de escuchar, sin lugar a dudas, que mi nombre había sido eliminado de la herencia, sentí como si el aire cambiara de peso. Respiré, pero sentía que nada entraba. Duele. Duele como si alguien te hubiera metido la mano en el pecho y te hubiera arrancado algo que ni siquiera sabías que existía. ¿Y saben qué es peor? No era un extraño. No era un enemigo. No era alguien de quien tuviera motivos para desconfiar. Era mi propia familia. La sensación no era solo de rechazo, era de reemplazo. Como si fuera una pieza vieja que alguien simplemente sacó del estante. Oí la voz del abogado repitiéndose en mi cabeza, como un eco tortuoso. Tu nombre ya no está en el documento. Y me quedé allí, intentando comprender cómo, cuándo, me volví desechable. Siempre pensé que el amor de una madre era inquebrantable. Siempre pensé que, sin importar cuántos conflictos existieran, había un lugar en su corazón donde yo era importante. Pero ese día me di cuenta de que, en la práctica, solo era el hijo que menos problemas causaba, el hijo que lo aceptaba todo, el que no se quejaba, el que sonreía incluso cuando dolía. Y cuando no te quejas, la gente empieza a pensar que no sientes. Fue en ese momento que lo comprendí. No me habían borrado de ese documento. Me habían borrado hacía años, justo ahí, delante de ellos. Pero nunca quise verlo. Pensaba que estaba manteniendo la paz, que estaba siendo el hijo paciente, el hermano comprensivo, el hombre equilibrado. Pero en realidad me estaba reduciendo para encajar en un espacio donde nunca me dieron el tamaño que merecía. ¿Te dolió? Mucho. Pero por primera vez lo vi con claridad. Nunca fui una prioridad. Nunca me vieron de la misma manera que ella. Solo era útil mientras fuera conveniente. Y eso duele en un lugar incurable. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El dolor me impulsó hacia algo que jamás habría alcanzado sola. Porque ser borrada por quien debería protegerte crea una llama dentro de ti que, si no se extingue con la tristeza, se convierte en fuerza. En ese preciso instante, aún sin saber cómo aguantaría, comprendí que esa herida no era solo dolor. Fue una revelación. Y las revelaciones, incluso cuando queman, abren caminos. Y fue entonces cuando comencé, sin darme cuenta, a escribir el capítulo de mi vida que nadie imaginó que sería capaz de vivir. Cuando salí de esa habitación, después de oír todo lo que oí, después de ver con mis propios ojos que simplemente me habían borrado como si fuera un borrador que nadie quiere guardar, algo dentro de mí se quebró, pero algo más despertó. Durante mucho tiempo viví intentando complacer, intentando no molestar, intentando ser el hijo que no causa problemas, el hermano que resuelve los problemas, el hombre que todo lo soporta en silencio.
Y fue precisamente este silencio lo que me costó caro. Recuerdo que esa noche me senté en el coche, puse las manos en el volante y me quedé allí, quieto, con la mirada perdida. Parecía que mi mente se había convertido en una habitación oscura y yo tanteaba las paredes, buscando la salida. Y cuando finalmente logré respirar hondo, caí en la cuenta. Solo actuaron así porque yo los dejé. Porque nunca me defendí, nunca dije lo que sentía, nunca ocupé mi propio espacio. El dolor de ese descubrimiento me quemó, pero fue un dolor que me despertó. En ese momento, por primera vez en mi vida me pregunté, si no lucho por mí misma, ¿quién lo hará? Y fue allí, en el asiento del coche, que sentí algo diferente, una pequeña llama, casi tímida, pero firme. Un deseo de reclamar no solo lo que me correspondía por derecho, sino también mi voz, mi identidad, el respeto que nunca me di a mí misma y que, en consecuencia, los demás tampoco me dieron. No quería pelear por herencias. No quería librar una guerra por posesiones, propiedades, documentos. No. Mi lucha era diferente. Quería demostrarme a mí misma que valía algo, que mi existencia importaba, que no era solo un personaje secundario en la historia de mi familia. Y en ese instante, decidí. Iba a alzarme. Iba a tomar una postura. Iba a hablar. Iba a afrontarlo. Aunque tuviera miedo. Aunque estuviera herida. Aunque estuviera sola. Porque por primera vez me estaba eligiendo. A mí misma. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, aún puedo ver la escena como si estuviera atrapada dentro de mí. Porque cuando la verdad finalmente salió a la luz, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que había detrás de todo. Ya estaba cansado, emocionalmente agotado, pero firme. Ya no era ese hijo silencioso que lo aceptaba todo. Había decidido luchar, y eso me dio una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Así que, el día de la reunión con el abogado de la familia, llegué preparado para escuchar cualquier excusa, excepto lo que realmente sucedió. Allí estábamos, mi madre, mi hermana, el abogado y yo. La habitación parecía más pequeña de lo habitual, como si las paredes nos apretaran. El aire era pesado, nadie sonreía, nadie respiraba bien. Las manos de mi madre temblaban. Mi hermana, con esa actitud suya, la misma que siempre ignoraba, tenía los brazos cruzados, con aspecto de estar allí por obligación. El abogado carraspeó, abrió lentamente la carpeta y dijo: «Antes de tomar cualquier decisión, necesita escuchar esto». En ese momento sentí que todo mi cuerpo se congelaba. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Sacó un documento de la carpeta, lo puso sobre la mesa y dijo: «Este cambio en la herencia no debería haberse hecho así. De hecho, ni siquiera debería existir, porque no fue una decisión consciente». Al decir eso, fruncí el ceño. Mi hermana puso los ojos en blanco. Pero mi madre se echó a llorar. El abogado continuó: «Tu madre fue presionada, manipulada, y firmó algo sin entender qué estaba entregando, ni a quién». Sentí que la habitación daba vueltas. «¿Manipulado por quién?», pregunté. Y entonces llegó el silencio más doloroso de mi vida. Hasta que mi madre levantó la vista, devastada, y dijo: «Por tu padre». Mi mente se congeló. Sentí como si me hubieran golpeado un montón de recuerdos mezclados con dolor. Mi padre había muerto hacía años. Era el hombre al que admiraba de pequeña, el hombre que creía que amaba a su familia por encima de todo. ¿Y ahora? ¿Ahora oía que lo había orquestado todo para borrar a su propio hijo? Mi madre respiró hondo, con la voz temblorosa. «Siempre pensó que no seguirías el camino correcto. Decía que tu hermana era más responsable, que merecía más, que sería más digna de ocuparse de los asuntos de la familia. Yo solo firmé porque confiaba en él. Tenía miedo, y él lo sabía.
En ese momento, sentí como si me hubieran desgarrado el pecho por dentro. No se trataba solo de perder una herencia. No se trataba de dinero. Se trataba de descubrir que mi propio padre, el hombre que debería haber sido mi ejemplo a seguir, me había desechado años antes de morir. Mi hermana, que hasta entonces había sido tan engreída, empezó a palidecer. Por fin comprendió que la verdad no la convertía en una ganadora. La convertía en cómplice de algo vergonzoso. Y ahí fue cuando todo explotó. Mi madre sufrió una crisis nerviosa. Empezó a llorar y a pedir perdón. Mi hermana empezó a justificarse, diciendo que no sabía nada, que no tenía la culpa si papá confiaba más en ella. Y yo me quedé allí en silencio, porque el dolor era tan grande que no había espacio ni para la ira. El abogado añadió: la verdad es que legalmente este cambio no es válido, y ahora que todo ha salido a la luz, los derechos vuelven a ser tuyos. Pero apenas escuché, solo podía pensar: ¿cómo se borra a un niño? ¿Cómo se decide quién merece amor y quién merece ser abandonado? En ese momento, toda la familia estaba allí, rota, expuesta, desmantelada como nunca antes. Y entendí una cosa: las mentiras unen por fuera. Pero la verdad destruye y libera. ¿Sabes? Hoy, al mirar atrás, casi parece que viví la historia de otra persona. A veces me encuentro sentada en el porche, con una taza de café humeante en la mano, y pienso en todo lo que pasó, en todo lo que sentí, y sobre todo en todo lo que descubrí sobre quién estuvo realmente a mi lado, y sobre quién nunca lo estuvo. Porque la verdad es que cuando la traición viene de fuera, duele. Claro que duele. Pero cuando viene de tu propia familia, cuando viene de la mujer que te trajo al mundo, eso destruye partes que ni siquiera sabías que tenías. Y aún así, sobreviví. Luché. Me reconstruí. Pero lo que más me sorprende es que después de todo, todavía hay gente que pregunta: ¿pero por qué no te diste la vuelta y desapareciste? Y por eso cuento esta historia hoy. Porque ese día, allí, en medio de esa guerra de mentiras, revelaciones y máscaras que caían, me di cuenta de que la vida nos pone en encrucijadas que parecen imposibles. Y cuando me encontré frente a la verdad, la que destrozó a toda mi familia, me quedé allí unos instantes, preguntándome: ¿y ahora qué hago? Cuento esto porque sé que mucha gente ya ha pasado o pasará por algo similar. Quizás no sea exactamente una herencia, pero algo que te hace cuestionar tu propio valor, algo que te rompe el corazón tan profundamente que sientes el golpe en el alma. Y ese día tuve que tomar una decisión que no venía con manual, que no tenía la respuesta correcta, que no tenía a nadie que me guiara. Solo era yo y mi dolor. Yo y la verdad que nunca pedí descubrir. Yo y el peso de saber que mi propia madre me borraría de su vida si eso le facilitaba la vida a mi hermana. Pero elegí seguir adelante. Elegí luchar por mí misma, no por dinero. Elegí reconstruirme. Elegí valorarme. Elegí no dejar que esa cicatriz se convirtiera en mi destino. Y hoy, después de todo esto, después de ver el peor lado de las personas que más amé, después de sentir el tipo de dolor que te transforma, te pregunto, sinceramente, como mirándote a los ojos: en mi lugar, ¿qué harías tú? ¿Perdonarías? ¿Te alejarías? ¿Seguirías luchando? ¿Lo dejarías pasar? ¿O harías exactamente lo que yo hice? Deja un comentario abajo, porque quiero saber cómo ves esta situación. Y, sinceramente, tu opinión puede ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo ahora mismo.